tardes a todos, muy buenas tardes a todas las personas presentes acá. Quiero en principio agradecer esta multitud que ha venido aquí a acompañarnos de todo corazón. Estoy muy emocionado y muy agradecido por la presencia de ustedes. Previamente quiero agradecer profundamente. He estado desde 24 horas acá en Argentina. Estuvimos en La Plata, ahora estoy en Santiago del Estero y he encontrado un profundo cariño. Le decía a la rectora, he quedado abrumado del cariño, del acercamiento, del acompañamiento del pueblo argentino, en especial de Santiago del Estero. Quiero decir a ustedes, compañeros de Santiago del Estero, que los llevo en el corazón. Esta es su presencia, este es su tiempo, este es su cariño. Lo llevo y lo guardo como un gran recuerdo de amistad. Y me comprometo algún día a devolver el tiempo, la preocupación, el cariño a cada uno de ustedes, aunque sean 5,000. Igual, tendré tiempo para cada uno de ustedes para devolver el cariño que me han brindado estas horas. ¿Qué está pasando en el continente? Es la pregunta que recorre la preocupación de activistas, de líderes sociales, de políticos, de comentaristas, de jóvenes, que ven un continente que está cambiando y no necesariamente para bien, sino en algunos casos para mal. Atrás, hace poco, queda 10, 15 años de grandes transformaciones del continente entero y del país y de nuestros países que nos habían acercado a lo que podríamos denominar un Estado social que garantizaba derechos y que amplió un conjunto de beneficios colectivos. No cabe duda que el siglo XXI colocó a América Latina a la vanguardia del mundo. Mientras en el resto del mundo se debatían en procesos y en periodos económicos de recesión, mientras que en otras partes del mundo gobiernos y naciones eran bombardeadas, invadidas y destruidas y descuartizadas por ambiciones imperiales, mientras que en otras partes del mundo la inteligencia colectiva se paralizaba, se congelaba, América Latina nació al siglo XXI con mucho brío, nació con lucha, nació con esperanza, nació con creatividad. El siglo XXI colocó a América Latina a la cabeza de las transformaciones y de las búsquedas de una alternativa a lo que se había apoderado del mundo y que estaba llevándolo a la recesión y al incremento de las desigualdades. América Latina surgió al siglo XXI buscando formas post-neoliberales de producir la riqueza, de distribuir la riqueza y de ampliar derechos. No ha sido poco lo que se ha hecho. Evidentemente nunca es suficiente, pero a lo largo de los años 2000, 2005, 2010, 2013, 2014, el continente avanzó notablemente. Avanzó en más participación de la gente, avanzó en mayor democratización de las decisiones públicas, avanzó sustancialmente en reducción de la pobreza. Eso significa que significó una ampliación de la igualdad, una reducción de la pobreza y, por supuesto, una disminución de los sufrimientos que agobia a la población sacrificada y laboriosa de nuestro continente. No es poco lo que se logró en esos 10, 12, 14 años. Sin embargo,
a partir del año 2015 se viene un freno en estos procesos de transformación. Vemos que varios países del continente que habían asumido el liderazgo de las grandes transformaciones se detienen, comienzan a tener problemas. Primero problemas sociales, luego problemas económicos, luego derrotas políticas. Si comparamos lo que sucedía el año 2006 o 2010 con lo que sucede hoy, 2006, el panorama político del continente se ha modificado drásticamente. Los esfuerzos colectivos por avanzar en procesos de integración como CELAC, como UNASUR, como Mercosur, comienzan a ralentizarse, comienzan a estancarse. Vuelven las viejas discusiones sobre alianzas dirigidas por países poderosos. Vuelve el viejo debate sobre la presencia de bases extranjeras, supuestamente para protegernos de enemigos que tuviéramos a la acechanza. Viejos discursos de los años 80 y 90 sobre el fin de la historia se reciclan ahora bajo el concepto del fin del ciclo, del fin de las narrativas progresistas y revolucionarias. Hoy América Latina no está en su mejor momento. Hoy América Latina ha detenido su avance de grandes transformaciones de unidad, ha detenido su avance en expansión e irradiación de gobiernos post-neoliberales, y más bien se está produciendo una especie de resaca, de retroceso hacia posturas restauradoras y cada vez más conservadoras. La pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué? ¿Y por qué es importante responder al por qué? Porque solamente si entendemos las causas de estos retrocesos será posible remontarlos. Explicar es una forma de superar, decía Hegel. Explicar el movimiento, explicar la contradicción ya es una forma de superar la contradicción. Y esa es la obligación que tenemos desde la academia, desde el ámbito político, desde el ámbito de la investigación, desde el ámbito de la dirigencia social. Estamos obligados a explicar por qué el continente se detuvo, por qué en algunos países se está retrocediendo, por qué en otros países todavía se mantiene la fuerza y el vigor, pero en otros se ha retrocedido y se ha perdido política y socialmente. Estas reflexiones yo las hice hace como un mes, 2 meses que tuve una invitación y quería compartir con ustedes y aumentar unas otras cosas que he reflexionado del por qué el continente está retrocediendo y entonces luego qué necesitamos hacer para remontar esta adversidad, para remontar este reflujo, porque al fin y al cabo las circunstancias hacen a los seres humanos en la misma medida en que los seres humanos hacemos a las circunstancias. Es decir, hay una dimensión subjetiva de la objetividad. Y si queremos que las condiciones objetivas transformen, estas conllevan a una responsabilidad de la subjetividad actuante y de la subjetividad pensante. Lo primero que tenemos que hacer para entender lo que sucede es abandonar la explicación fácil, fatalista, determinista y que nos condena a la impotencia. Cuando decimos fin de ciclo, cuando la explicación dice, bueno, el continente está pasando lo que está pasando porque se acabó el ciclo progresista. Esa no es una respuesta, esa es una justificación ideológica. Similar a la que nos dieron hace 30 años atrás, cuando se caía el muro de Berlín y nos decían, pues es el fin de la historia.
Se acabaron las clases sociales, se acabaron las alternativas, se acabaron los conflictos y todo el mundo se encamina pacífica y sumisamente a ser gobiernos demoliberales, desaparecen los obreros y se convierten en emprendedores y el goteo de las élites habrá de alimentar el hambre de las clases plebeyas. Eso fue lo que nos dijeron en los años 80 y 90. Y sin embargo, en los años 2000, Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil, Venezuela, Uruguay mostraron que la historia no se había detenido, que las clases sociales estaban ahí, que los dolores y las angustias seguían palpitando en los espíritus de las personas y la voluntad por la transformación y las esperanzas volvían a renacer, con nuevos discursos, con nuevos horizontes, pero evidentemente el ser humano no renunciaba a la búsqueda de superación ni a la búsqueda de transformación, porque si abandonáramos el espíritu de transformación, si no lo reivindicáramos, seguramente seguiríamos prendiendo piedras en las cavernas para poder calentarnos y no hubiéramos llegado como seres humanos hasta donde estamos. Abandonar la explicación fácil, que no es explicación, sino que es legitimación y justificación del fin del ciclo, nos obliga a pensar entonces cuáles son las condiciones de la derrota, cuáles son las condiciones del retroceso, cuáles son las condiciones de las limitaciones que hemos tenido que enfrentar año 2014, 2015, parcialmente el año 2016. Fin de ciclo no explica nada, solo nos reduce a la impotencia. Fin de ciclo quiere naturalizar este retroceso. Y las personas que estamos en la academia, que estamos en el movimiento social, que estamos en la investigación, que estamos en los sindicatos, sabemos que la historia también los hacemos los seres humanos. También la historia y la objetividad lleva la carga de la subjetividad y de la capacidad transformadora de los seres humanos. Un primer elemento que quiero colocar en consideración, que no explica todo, pero que ayuda a entender parte de los problemas que estamos enfrentando: la crisis económica. Crisis económica fue parte del detonante a principios del siglo XXI para la emergencia de los gobiernos progresistas y de los movimientos sociales. En toda América Latina, en los años 98, 99, 2000 y 2001, vino una crisis que restó capacidad de gestión económica, que desinfló las ilusiones de cambio y de bienestar que habían ofertado los gobiernos neoliberales durante toda la década de los años 80 y la década de los años 90. Fue una crisis que creó un vacío político, fue una crisis económica que debilitó las creencias dominantes de bienestar y de progreso, las ilusiones de progreso en base a la privatización del mundo y la globalización, y es sobre ese debilitamiento de esas creencias producidas por una crisis económica que emergieron los movimientos sociales, que emergieron las movilizaciones, que emergieron los sindicatos y los barrios movilizados para plantearse un nuevo horizonte. Algo parecido, pero en otras circunstancias, ha sucedido entre el año 2014 2015. Los precios de los productos, las materias primas, de los productos de exportación que vienen de nuestro continente han tenido una drástica caída. El petróleo llegó a tener un precio de $100, cayó a 25. Se ha estabilizado en 47, 50 va a llegar posiblemente. Pero durante todo el año 2015, el petróleo que se vendía a $90 ha caído a $30. Para países como Ecuador,
para países como Brasil, para países como Venezuela, esto ha significado un golpe muy duro, una reducción de los ingresos de casi un 70% del conjunto de divisas que entraban a sus países. En el caso de Argentina y de Bolivia, no somos exportadores de petróleo, pero en el caso de Argentina sí exportadores de alimentos. Se exporta mucho alimento al mundo. Pero el índice del precio del petróleo y su reducción de precio es un índice que mida que la economía mundial se contrae. A mayor dinámica de la economía mundial, especialmente la jalada por China, la jalada por la India, mayor consumo de combustibles e incremento del precio del petróleo. Reducción del precio del petróleo significa que la economía mundial se ralentiza, significa que China, la India, los países asiáticos o en algunos casos países europeos contraen su propia economía y por lo tanto también se reduce la capacidad de gasto y al reducirse la capacidad de gasto se reduce la capacidad de compra, en este caso de alimentos. Reducción también de los precios de los alimentos de exportación de Argentina, de Brasil, del Uruguay. En el caso de Bolivia, somos exportadores de gas y también somos exportadores de minerales. A la reducción del precio del petróleo, reducción del precio del gas. A la contracción de la economía asiática y europea, contracción de los volúmenes de exportación de minerales, reducción de precios de minerales, menos ingresos. Estos últimos 3 años han estado caracterizados por una nueva crisis económica. La pregunta es, ¿qué hicimos como gobiernos para prepararnos para esas crisis económicas? Hablo fundamentalmente de los países hermanos. ¿Qué se hizo para poder enfrentar las inevitables crisis que cayó a cerca de $35? Y ya vivimos una experiencia. Duró poco, fue terrible, por suerte duró poco y remontamos mediante mayor producción y un restablecimiento de los precios de mercado. Esto es muy importante. Un gobierno progresista, un gobierno revolucionario, tiene que tener la capacidad de prever y de planificar a mediano y a largo plazo para soportar estos flujos de las crisis internacionales. Un gobierno tiene que tener la capacidad de prever que los ciclos y los flujos de los precios pueden afectar los ingresos y la expansión de la economía de un país. Y entonces, si no tenemos esa capacidad de prever, se ponen en riesgo los procesos de redistribución de la riqueza, de reducción de la pobreza que caracterizan y que son el núcleo de los gobiernos progresistas y revolucionarios. ¿Qué significa esto? Que algunos compañeros, y hay que asumirlos con autocrítica, no le dimos la importancia a la economía que se merece. Desde el punto de la reflexión de los revolucionarios, que nos hemos acostumbrado a estar en la oposición siempre, nos pasamos la vida siempre en oposición y en lucha, en las barricadas y en la resistencia. Y ahí lo que cuenta no es el programa económico, lo que cuenta es la organización, lo que cuenta es el discurso, lo que cuenta es la capacidad de articulación, lo que cuenta son las propuestas movilizadoras hacia la sociedad. Cuando llegamos a gobierno, evidentemente sigue contando la importancia de la movilización, sigue contando la importancia del discurso, pero adquiere prioridad para un gobierno progresista y revolucionario la gestión económica. Sin una buena gestión económica que garantice un ingreso mínimo y procesos crecientes de redistribución, la legitimidad de un gobierno revolucionario se pone en cuestión.
Uno dirá, Álvaro, pero hemos triunfado contra el neoliberalismo gracias a la conciencia del pueblo, por supuesto. Hemos triunfado gracias a la organización, por supuesto. Pero ese compañero con conciencia, ese compañero organizado que salió a la marcha, a las barricadas, que votó por el cambio, luego va a su casa y luego confronta la realidad de su hijo. Y luego tiene que pagar el alquiler de su casa. Y luego tiene que planificar la escolaridad del niño y de la niña. Y luego tiene que pagar la atención médica de la madre o del hermano. Es decir, tiene que confrontarse con la vida práctica. Con la vida ya no heroica ni épica de la gran movilización, pero con la vida continua, necesaria y práctica de la cotidianidad. Y ahí es donde se pone a prueba el gobierno revolucionario. Es importante, es decisivo el tema de la gestión y de la redistribución de la riqueza. Yo creo que algunos líderes revolucionarios que asumieron en momentos de gran ascenso popular la gestión de gobierno, sí le tomaron en cuenta la economía, pero muchos o algunos se dedicaron como a reproducir las estructuras fundamentales de la economía, cuando lo que se requiere es transformar las estructuras fundamentales de la economía para garantizar procesos de igualdad y de justicia internamente, pero a la vez procesos de blindaje a las fluctuaciones de la economía y de los precios internacionales. Es distinto para un gobierno de derecha cuando reduce salarios, porque le acompaña toda la prensa local, la prensa internacional, los organismos internacionales salen a justificar que son parte de los ajustes necesarios para estabilizar el país. Pero cuando un gobierno revolucionario no puede incrementar salarios, ahí va a tener a toda la parafernalia de los medios mundiales acusándolo de ineficiente, de incapaz, de derrochador. Esa es la adversidad que tenemos que remontar. Y es sobre esa adversidad que tenemos que estar preparados. El mundo es así. No es justo, pero es así el mundo. Y entonces, en previsión a lo que va a suceder, en previsión que en la economía un gobierno revolucionario juega su fuente de legitimidad cotidiana, está claro que la principal tarea que tiene que asumir un gobierno es transformar la economía, garantizar mercado interno, ampliar procesos de producción y con ello ampliar procesos de distribución de la riqueza. Un segundo problema que hemos tenido que remontar, que afrontar y muchas veces que nos ha debilitado. Núcleo hegemónico e irradiación. Un gobierno progresista y revolucionario emerge de las clases plebeyas. Pueden ser clases medias pobres, puede ser el proletariado, puede ser el movimiento indígena, campesino. Lo nacional popular tiene como fuerza nuclear a una de las clases o a un bloque de clases plebeyo. Eso ha sucedido en todos los procesos continentales del siglo XXI. Pero su fuerza de masa para volverse hegemónica, para volverse articuladora y para volverse movimiento nacional, tiene que articular a las otras clases. Tiene que articular a clases medias, tiene que articular y subordinar a sectores empresariales locales, tiene que enfrentar, dialogar o convivir de alguna manera con la inversión extranjera. Es decir, tiene que tener la capacidad de irradiarse. Si solamente se concentra en el núcleo duro popular, queda desarticulada otras clases sociales que podrán ser nucleadas por propuestas conservadoras. Atrincherarse
protege el núcleo básico, pero deja abandonado a los otros sectores que serán el caldo de cultivo de la reconstitución conservadora. Pero si te amplías demasiado, si priorizas la irradiación hegemónica, olvidando, descuidando tu núcleo articulador popular, acabarás siendo abrazado, felicitado y, como diríamos, agradecido por los otros sectores no populares. Has ampliado tu hegemonía, pero a costa de haber perdido tu base social. Y cuando las papas calientan, decimos en Bolivia, cuando las cosas se pongan malas, ¿quién te va a defender? ¿Te va a defender el empresario? No. ¿Te va a defender la inversión extranjera? No. ¿Te van a defender las clases medias pudientes? No. Ellos no defienden nada más que su bolsillo. Si te sonríen un día es porque les conviene sonreírte, pero no porque están de tu lado. La clave de la sostenibilidad y de la legitimidad de un proceso revolucionario es este ejercicio, este equilibrio entre fortalecimiento de tu núcleo plebeyo, del núcleo popular, de los pobres, de los humildes, de los menesterosos, que son los que luego salen a la calle, los que marchan, los que pintan paredes, los que te cuidan en la casa, los que rezan por vos en la noche cuando están por dormir. Ellos son los que al final dan la batalla por ti. No descuides, no abandones a las otras fuerzas sociales. Mantén hegemonía, pero no te confíes en ellas. Incorpóralos, jálalos, desorganízalos e incorpóralos. Derrota, divide e incorpora. Derrota, divide e incorpora. Pero no te confíes en ellos. Yo creo, profesor, que en buena parte ese es el problema de Brasil. Se confió en los aliados, descuidó la base y al final, cuando hubo problemas, la base estaba molesta y los aliados le dieron la espalda y uno quedó solo. Esa es la tristeza de lo que pasa en Brasil. No quisiera comentar. Ustedes sacarán las consecuencias. Voy a intentar acercarme elusivamente para ser respetuoso de que soy un invitado extranjero en Argentina. Ya me ha hecho pasar calor la compañera. Me has hecho pasar calores, compañera. Tercera lección. Cuando uno analiza lo que sucedió el año 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 en el continente, en medio de una crisis económica, una crisis de legitimidad, un vaciamiento de las ideas articuladoras del discurso neoliberal, la emergencia de lo popular, esta emergencia de lo popular estuvo marcado por victorias culturales. Victorias culturales en el sentido en que la narrativa neoliberal se desdibujaba, la narrativa neoliberal se derretía frente a la evidencia de un país cada vez más pobre, de una concentración abusiva y obscena de la riqueza. Y en medio de ello surgieron ideas, surgieron propuestas. En el caso de Bolivia, Asamblea Constituyente. En el caso de Bolivia, gobierno indígena. En el caso de Bolivia, nacionalizar. Fueron ideas fuerza que poco a poco, antes de la victoria política, se apoderaron del imaginario colectivo,
despertaron un horizonte, despertaron un principio de esperanza en torno a la cual la gente se articuló, y 2, 3, 4 años después vendrá la victoria política, vendrá la victoria electoral. ¿Qué significa esto? Que no puede haber victoria política sin previa victoria cultural. No puede haber victoria sin previa victoria simbólica. No puede haber victoria política sin un nuevo sentido común que emerge y que germina en el barrio, en la ama de casa, en el joven estudiante, en el profesional, en los centros académicos. Toda victoria política está precedida de una victoria cultural. Esa victoria cultural permite armar una predisposición colectiva de masas para formar un bloque histórico que obtiene una victoria electoral y política. Muy bien, se instauran los gobiernos progresistas. Pero ¿qué es lo que pasó después? Comenzamos, para asumir la gestión de gobierno, fruto de la victoria, comenzamos a descuidar la lucha cultural. Comenzamos a concentrar la prioridad en las decisiones administrativas. Se comenzó a priorizar en la gestión de gobierno, importante, pero no exclusiva. Y poco a poco los espacios de los medios, los espacios del debate sindical, los espacios de la academia fueron abandonados, fueron debilitados por esta ultraconcentración de las decisiones en el ámbito estatal y en el ejecutivo. Incluso muchos compañeros que se desenvolvían en la academia o en el sindicato pasaron a gestión política, pasaron a gestión estatal, desguarneciendo el sindicato, desguarneciendo el medio de comunicación, desguarneciendo la batalla cultural. A la larga, eso nos va a cobrar factura, porque es sobre ese descuido de la batalla cultural que la derecha ha comenzado a anidar discurso. Es sobre ese descuido de los espacios de la lucha cultural que le dimos tanta importancia previa a la victoria política y electoral, que la derecha ha aprendido también de su derrota, comienza a articularse. Y para ella es más fácil, porque es posible que ella gatille el sedimento conservador acumulado en la población a lo largo de siglos y de décadas. El revolucionario tiene que instaurar un nuevo principio de orden cultural, un nuevo principio de orden simbólico. La derecha simplemente tiene que desempolvar el viejo principio de orden sedimentado durante décadas en el alma y la conciencia popular. Para ellos es más fácil, para ellos es más rápido. La derecha también es gramsciana, ha aprendido de su derrota y ha comenzado a utilizar los espacios culturales. Este descuido es terrible. Lo mencionaba Atilio. Hemos mejorado las condiciones de vida de las personas en muchos países. Hay un aumento de la clase media, ha disminuido la pobreza, pero es una clase media despolitizada. Es una nueva clase media o es una nueva generación muchas veces despolitizada, que es lo mismo que decir con un sedimento politizado conservador, que es lo que hemos heredado durante siglos en nuestras almas y en nuestros cuerpos. Este es un error. Ha de ser posible la transformación política. Hemos de poder estabilizarnos y aumentar e irradiar los procesos revolucionarios en la medida en que nunca, pero nunca descuidemos las luchas culturales previas a la victoria política, después de la victoria política, para nuevas victorias políticas, para nuevas transformaciones. La política en el fondo es el monopolio del sentido común. La política en el fondo es la lucha por los preceptos, por el orden moral y lógico que tienen las personas. Un descuido en ese escenario
es catastrófico. Las revoluciones emergen porque hay disponibilidad al nuevo sentido común, pero nunca olvidemos que ese nuevo sentido común revolucionario tiene que horadar, tiene que perforar, tiene que combatir no en un día, años, décadas, en algunos casos siglos, conjunto de prejuicios anidados en la cotidianidad, anidados en el preconsciente del ser humano, lo que Durkheim llamaba los preceptos morales y lógicos con la que cotidianamente ordenamos la vida y el mundo. Y no es un tema de leer textos, no es un tema de conciencia, es más fuerte que la conciencia. Y si no, el proceso no logra transformar el mundo preconsciente de la sociedad, su victoria es efímera, su victoria puede ser reversible, como está sucediendo en algunos países de América Latina. Un cuarto aspecto que propongo para entender el por qué no hemos podido avanzar más es el tema del patrimonio moral. Este también es un tema muy importante. Cuando las clases populares, cuando el bloque popular, cuando el movimiento plebeyo de la sociedad logra irrumpir en la sociedad, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es su riqueza? ¿En dónde radica su poderío? En su cantidad. Son los pobres, somos los humildes, que es la mayoría de un país, son las clases laboriosas. Ese es uno de sus poderes, el número. Pero ese número no tiene sustancia agregadora, no tiene cemento unificador por sí mismo, porque es una suma de individuos. Se vuelve cemento, se vuelve fuerza que curva el espacio gravitacional de la sociedad, porque tiene un cemento cohesionador y movilizador, su fuerza moral, su fuerza moral, su honestidad, su transparencia, su humildad, su pobreza, su incorruptibilidad. ¿Con qué recurso cuentan los pobres? Con su pobreza. Y eso es el símbolo del nuevo mundo. Eso es el símbolo que convierte el discurso en horizonte, que convierte la propuesta lanzada al aire en esperanza, la fuerza moral del líder, del dirigente, del caudillo, del candidato. Pero no puede ser que esa fuerza moral se la destruya en la gestión de gobierno. Eso es un crimen. Peor que una derrota política es la derrota moral. Peor que una derrota electoral es una derrota moral. Y la derrota moral no nos las infringe el adversario. El adversario es corrupto, el adversario es ladrón, el adversario ha destruido los países y ha entregado lo público a unas cuantas personas. Si hay derrota moral es porque nosotros nos infringimos la derrota moral al caer en las garras de la corrupción, al caer en las garras del uso mal habido de los recursos públicos. No puede ser. No podemos hipotecar el destino de millones de personas por el interés privado. Unos dirán, Álvaro, pero es parte de una justicia histórica. Los pobres, tanto tiempo sumidos en la pobreza, estando en gestión de gobierno, se sienten tentados a poder administrar o a usar de alguna manera para uso personal algo público. Sociológicamente se puede hablar de una especie de resarcimiento histórico de los pobres, pero políticamente es imperdonable, porque te derrumba,
te desarma, te destruye. Un gobierno progresista y revolucionario tiene que ser a prueba, tiene que llevar por delante a Robespierre, llamado el incorruptible. Es decir, si no tenemos la fuerza moral, ¿dónde radica entonces nuestro poder? No podemos hacer recaer nuestro poder en el dinero que manejamos, en la parentela que promovemos, en los negociados que justificamos o que escondemos. Si hacemos eso, hemos perdido. Podremos ser gobernantes unos meses, pero hemos perdido políticamente y a la larga habremos llevado a la sociedad a una derrota generacional. La humildad, la sencillez, la incorruptibilidad son capitales centrales de un verdadero liderazgo. Por último, una de nuestras debilidades ha sido la limitación, la lentitud de no haber creado estructuras continentales más activas. Ciertamente, lo que se ha hecho en 10 años no tiene comparación desde tiempos de San Martín, de Belgrano, de Bolívar, de Sucre, de Túpac Katari. Se avanzó muchísimo. En estos 10 años últimos, no oíamos a Estados Unidos dictarnos lo que teníamos que hacer. No nos mandaban leyes ni decretos en inglés para ser aprobados por congresos. Si lo hubieran hecho, hubiéramos llevado esos papeles al baño público seguramente, para que le den una buena utilidad. En estos últimos 10 y 15 años, América Latina ha comenzado a despertar para definir, para reunirse entre presidentes, entre sectores sociales, para apoyarse, para colaborarse. Hemos visto a gobiernos salir en respaldo de uno y del otro. Ha surgido CELAC sin Estados Unidos, ha surgido UNASUR sin Estados Unidos, ha surgido el Mercosur, han surgido estructuras continentales que hablan de la unidad latinoamericana, porque todos estamos convencidos que América Latina tiene que actuar en el mundo como un continente estatal, como un estado continental plurinacional. Esa es la única manera en que tendremos efecto e influencia en el mundo. Pero aquí viene el pero. Hemos avanzado en acercamientos gubernamentales, hemos avanzado en acercamientos políticos y en acercamientos culturales, pero no hemos avanzado en acercamientos económicos. Y como buenos marxistas sabemos que al fin y al cabo la economía lo define todo. Clausewitz decía, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Sí, pero Lenin decía, la política es economía concentrada. En el fondo, todo es economía. Y si no hemos logrado construir o estamos tardando en construir mecanismos de articulación económica, está claro que más pronto que tarde, temas de pago de la deuda externa, temas de transferencias de tecnología, temas de acceso a créditos, temas de precios de mercado, nos asfixian, nos encierran, nos debilitan y ponen en riesgo los procesos revolucionarios. Y luego cada país otra vez tiene que salir desesperado a buscar apoyo en Europa, a buscar apoyo en Estados Unidos, a buscar apoyo en otros continentes, porque aquí no logramos construir con la velocidad requerida estos procesos de integración. Atilio me decía, ¿por qué todavía persiste, Álvaro? ¿Por qué es tan difícil superar los procesos de colonialismo? Por esto. Porque pese a la voluntad política, mantenemos y nos sometemos a una dependencia técnica, a una dependencia financiera, a una dependencia de inversiones.
En la medida en que no logramos convertir al continente en nuestro principal apoyo, tenemos que recurrir otra vez a los países y organismos internacionales que de manera sistemática, minuciosa y perversa nos vuelven a someter a relaciones de subordinación, a relaciones de dependencia, a relaciones de transferencia de valor, a relaciones de división del trabajo, donde volvemos a perder. No quiero decir que en eso radicó parte de la derrota, pero es un elemento importante a tomar en cuenta de por qué hemos tenido que enfrentar debilidades internas por no haber acelerado, no haber pasado con mayor prontitud a procesos de integración económica. En síntesis, algunas cosas en algunos países hemos hecho mal. No podemos achacar ni justificar las derrotas porque el enemigo es muy malo, porque el enemigo es perverso. El enemigo por definición es malo, perverso, dañino, malvado, sanguinario, por definición. Lo sabemos hace 100 años, lo sabemos hoy y será así en los siguientes 1000 años que vengan por delante. El enemigo y el adversario es así. La cosa es que nosotros sepamos que el enemigo es así. Y cuando demos un paso, estemos preparados para esa adversidad, estemos preparados para esa maldad, estemos preparados para esa agresividad y seamos irrompibles, seamos indoblegables. Por eso esta reflexión que contribuye a la reflexión que vienen haciendo los profesores, que vienen haciendo académicos, que vienen haciendo dirigentes. ¿Qué está pasando en América Latina? Hay un retroceso. ¿Por qué hay ese retroceso? Porque hay una ofensiva conservadora, hay una retoma de la iniciativa por parte de fuerzas imperiales, por fuerzas asociadas del capital planetario, por supuesto, pero también porque nosotros hemos cometido algún tipo de error, porque no hemos sabido prever, porque no hemos sabido defender ciertas cosas, porque no hemos acelerado ciertos procesos o porque internamente nos hemos corrompido o internamente nos hemos dividido o internamente nos hemos debilitado. ¿Qué va a suceder? Que esto es posible posible revertirlo. Que este proceso, este oleaje en retirada temporal, es posible revertirlo. Va a depender nuevamente, como sucedió en los años 2000, 2001, 2002, 2005, de una convergencia de circunstancias extraordinarias. ¿Cuándo sucederá? ¿En un mes? ¿En un año? ¿En 5 años? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando vuelva a darse esa oleada, ya no cometeremos el error de descuidar la economía. Ya no cometeremos el error de dejar de lado a nuestro núcleo de movilización. Ya no cometeremos el error de hacer cambios y distribución de la riqueza sin una lucha y una batalla ideológica y cultural que adhiera la mejora sustancial de la gente con la lucha y el compromiso político. Cuando vuelva a darse una nueva oleada de ascenso social, lo haremos con líderes, lo haremos con nuevas autoridades, lo haremos con personas que sean a prueba de la corrupción, a prueba de la debilidad, a prueba de la transferencia de recursos al privado. ¿Qué queda ahora? Luchar. ¿Cuál es el destino? Luchar. ¿Hasta cuándo? ¿Quién sabe? Quizás una semana más, quizás un mes más, quizás un año más, quizás 10 años más, no lo sabemos. Nadie puede definir cuándo habrá una nueva oleada. Como nadie pudo definir ni nadie pudo calcular la oleada revolucionaria de principios de siglo. Pero hay una certeza: la derecha, las fuerzas conservadoras no tienen horizonte.
Las fuerzas conservadoras solo reciclan el pasado, solo hacen una réplica cotidiana de Los Muertos Vivientes, de esa serie televisiva que la vemos a diario. Esos son. A diferencia de la etapa neoliberal que emergió como un horizonte que despertó expectativas a nivel mundial, hoy el neoliberalismo se presenta como un proyecto cansado, aburrido, agotado, descolorido en el mundo. No es un proyecto que articule la esperanza, la emoción y el sacrificio de la gente. El proyecto de izquierda sí. El proyecto renovado de izquierda tiene que tener esa capacidad de despertar el entusiasmo, de despertar la pasión, de despertar la esperanza movilizadora de la gente. Hemos mostrado en 10 años, y los datos que uno puede buscar en cualquier documento muestran que se hizo muchas cosas, con problemas y limitaciones y errores sí, pero hicimos en 10 años más que en 50 años anteriores. Por lo tanto, tenemos la autoridad política, la autoridad moral para plantear con certidumbre un futuro distinto al actualmente prevaleciente. Como diría Mao, todo lo que está debajo del cielo está en caos. Es una situación excelente. Muchísimas gracias. Agradecemos el discurso magistral del doctor Álvaro Marcelo García Linera. Fuerte aplauso, por favor.